Buenos días. Ya estuvimos tratando el tema de las costas en el proceso y quién carga con las costas del proceso. Nuestra legislación establece los preceptos que rigen las costas del proceso a partir del artículo 68 y siguiente, que sienta el principio de la derrota, es decir, responde por los gastos del proceso quien resulta vencido. Ahora hay excepciones a esta responsabilidad por los gastos del proceso y hay casos que son casos en que el sistema exime de pagar los gastos del proceso bajo determinadas circunstancias. Así lo establece en el capítulo siguiente nuestro Código Civil, nuestro Código Procesal Civil y Comercial, cuando regula el Instituto del Beneficio de Litigar sin Gastos, antiguamente criticadamente llamado beneficio de pobreza. Este capítulo comienza diciéndonos, en su artículo 78, nuestro Código Provincial estoy hablando, aunque es similar en instituto su regulación en el orden nacional con algunas variantes, sobre todo en cuanto a la prueba, nos dice entonces el artículo 78 que todo aquel que carezca de recursos para enfrentar el litigio podrá solicitar el beneficio de litigar sin gastos. En este capítulo establece esos preceptos al que debe adecuarse el pedido del beneficio, el trámite del beneficio y para obtener el beneficio, y trata la prueba que debe producirse, la vista que debe darse una vez producida la prueba, el alcance de la resolución judicial que concede parcial o totalmente un beneficio o que lo deniega, el establecimiento de un beneficio en forma provisional hasta que se resuelva en forma definitiva, cómo va a ser la defensa del beneficiario, y también establece el alcance de la resolución y que se puede extender a terceros en el mismo juicio en que ha sido obtenido. Eso es linealmente cuáles son los preceptos que rigen este instituto. Comencemos por los requisitos. Los requisitos son, para aquel que lo peticiona, consignar el hecho que funda su derecho, la necesidad de defender intereses suyos, la legislación dice de su cónyuge e hijos menores, diríamos que el cónyuge ya actualmente, de acuerdo a la legislación civil, debe defenderse, y con respecto a las menores, también de acuerdo a la legislación civil, tendríamos que agregar aquellos mayores de edad, pero que tienen restringida su capacidad para el ejercicio procesal, es decir, restringida la capacidad procesal. Dijimos entonces el derecho y también debe consignar en qué proceso va a iniciar o en qué proceso va a intervenir. En segundo lugar, debe ofrecer la prueba de la que va a valerse, que no puede ser menor a 3 testigos, y los interrogatorios, a tenor de los cuales depondrán esos testigos, deben estar incluidos en la presentación que solicita el beneficio. La jurisprudencia ha admitido 2 testigos en el caso de que sea apoyado por otro medio de prueba, como puede ser oficios, por ejemplo, al registro de la propiedad automotor o al registro de la propiedad inmobiliaria, donde conste que carece de todo tipo de bienes. Con respecto a lo que debe probar, es importante destacar que debe establecer cuál es el monto, no solo el proceso en el que va a intervenir, sino el monto del proceso en el que va a intervenir, cuál es la entidad de lo que debe defender, porque la concesión o la denegación va a resultar de la relación que haya entre la capacidad económica del litigante y el monto que debe pagar
para enfrentar el litigio. Entonces debemos consignar también el monto. Una vez presentado el beneficio, el juez debe, sin más trámite, proveer a la prueba. Producida la prueba, con control de la otra parte, el juez debe dar la posibilidad de control a la otra parte, a la contraria, y una vez producida, dar a vista a ambas partes por el plazo común de 5 días. Concluido el plazo, evacuada o no a la vista por las partes, el juez debe inmediatamente, sin más trámite, dictar resolución. Esa resolución puede disponer de negar el beneficio o concederlo total o parcialmente. La legislación solo trata la impugnación de esa resolución cuando el beneficio ha sido concedido. Esto ha sido explicado porque si ha sido denegado, a quien a que se le ha denegado puede intentarlo nuevamente, ya vamos a ver bajo qué condiciones. Es decir, han querido justificar que la legislación solo prevea el recurso y con carácter devolutivo para aquellos casos en que la resolución judicial sea de conceder el recurso por el alcance que tiene la sentencia que resuelve un beneficio. Y ahí vamos a la norma siguiente. ¿Cuál es el alcance de la sentencia? La sentencia no causa estado. Eso significa que puede volver a intentar el recurso, pero con ciertas limitaciones. No se trata de agregar nuevas pruebas a los hechos ya acreditados y que fue por esos hechos denegado el recurso, sino que debe tratarse en hechos sobrevinientes, posteriores a aquellos con que se intentó en una primera instancia obtener el recurso y litigar sin gastos. El juez, ni bien recibe la presentación, debe otorgar el beneficio en forma previsional. Ese beneficio en forma previsional hace que ambas partes se liberen del pago de las costas hasta tanto se resuelva el beneficio. Voy a aclarar que dije que el efecto devolutivo del otorgamiento, de la apelación de la concesión del beneficio significa que no suspende los efectos de esa concesión, de esa exhibición de pagar las costas, hasta tanto lo resuelva la instancia superior. Seguimos entonces con el beneficio previsional. Ese beneficio previsional implica que ambas partes se van a ver eximidas de pagar las costas hasta tanto se resuelva el beneficio. ¿Cuál es el alcance del beneficio? La extensión del beneficio. Mientras el beneficio previsional subsiste, o bien cuando ha sido concedido el beneficio en forma definitiva, la parte beneficiaria se libera del pago de la tasa, de la sobretasa, de los honorarios, vamos a ver con qué límite después, y de todos aquellos gastos, tanto el diligenciamiento de ciertos oficios, que algunas oficinas públicas cobran una tasa para evacuarlos, evacuar la información que le fuera solicitada. Él también regula que el beneficiario del beneficio es defendido por un defensor oficial, pero también tiene la opción de ser defendido por un defensor particular. En este caso, nosotros sabemos que en el Código Civil los poderes para asuntos judiciales, ya sea general o particular para un asunto en especial, debían ser otorgados por escritura pública. Dentro de aquella legislación también se exigía al beneficiario de litigar sin gastos de elevarlo a escritura pública. Bastaba con un acta celebrada en secretaría. Ahora
en todos los casos, dado que el Código Civil y Comercial no prevé exactamente, no prevé con precisión cuál es la forma del poder para asuntos judiciales, se entiende que en todos los casos es apto otorgarlo por acta en secretaría. En el régimen anterior solo cabría hacerlo en acta por secretaría en los casos de que tenía beneficio de utilidad sin gastos o bien en los casos que porque la ley presume que carece de recursos le otorga ese beneficio de pobreza por caso del trabajador rural, el trabajador en los juicios laborales. De todos modos, si el beneficiario resulta ganancioso en el pleito, responde por hasta el tercio de los valores que le hayan ingresado como resultas de ese juicio. Por último, tenemos que considerar que ese beneficio otorgado se puede pedir que se extienda a terceros que vayan a intervenir en el juicio. Lo debe solicitar la parte beneficiaria. Bueno, hasta aquí el beneficio de utilidad sin gastos y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.